Corillo, estamos activos otro día más aquí en Corti The Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti, Jesús Quintana, activo otro día. Estamos aquí. Hablando de lo más que nos gusta, el baloncesto superior nacional. ¡Ay! Y figuras adyacentes, Jesús Quintana. Oye, y caliente el programita de hoy. Caliente, muy caliente. Hoy vamos a tocar, disclaimer, nada de esto es personal. Solamente son opiniones, lo que se ve en las redes sociales. Aquí vinimos Jesús Quintana y yo a buscarle las 7 patas al gato de lo que se habla en las redes sociales durante las series de semifinales de conferencia. Digo, de finales de conferencia, semifinales del BCN. Hablamos también de la preselección nacional que ya salió. Preselección nacional del AmeriCup 2025. Nombres muy buenos. Hay que ver quién puede llegar y quién no. Hablamos de eso. Hablamos de las predicciones del juego de hoy. Ahorita, después de este programazo, juego 4 de los Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón. ¿Quién ganará? Jesús Quintana dice que ya se acabó para el Cangrejo. Trámite de rutina, el Vaquero gana lo que le falta. Vamos a ver. Eso es lo que hay. Eso es el fin del programa. Tú me vas a decir si estoy correcto o no. Vamos a ver. Pero como siempre, agradecido a todo el mundo de estar aquí en Corti The Show. Recuerda, súper importante, suscríbete a este canal, dale like. Está así eso. O dice like, o tiene el No, dedito. está después, está el dedito. Está el dedito, ¿verdad? Está el dedito. Tú le das like, es gratis, Jesús Quintana. Completely free. Tacho, te tarda .001 segundo. Nada. Tú le das like, comentas, deja tus comentarios, opina de lo que estamos hablando. Siga a Jesús Quintana PR en Instagram. Ahí me sigues como Corti_PR. Y síguenos en todas las plataformas, Puerto Rico Sports Nation. Esa es la que hay. Eso es lo que hay, Jesús Quintana. Un saludo. Quiero enviarle un saludo. Y aquí fue. A mí me gusta. Esos fanáticos de Instagram. Acho, me encanta. No, fíjate. Este era de Instagram, pero es más de YouTube. Déjame ver. Ok. Este es Sí, de pero YouTube. eso que comentan, tú... Ahí Yo te vi- aseguro que en cualquier otro programa, los comentarios son pichados. Sí. Aquí te aseguramos que te vamos a leer, que te vamos a analizar y que te vamos a contestar, muy probable. Siempre me encanta hablar con el corillo que está siempre aquí conectado. Porque si ellos tienen de su tiempo para conectarse, yo tengo que tener de mi tiempo también para hablar con ellos y contestarles. Claro, 100%. Y yo siempre me voy con ellos hasta abajo. Pero quiero enviarle un saludo a Francisco Guzmán. Y a Francisco Guzmán. Que no se pierde un show, pero lo que hay es mucho hate. Mucho hate. Oye, recuerda decirme que el hater es tu mejor follower. No, pero no. Siempre. Súper. Yo siempre le escribo gracias por el view y esas cosas, ¿me entiendes? La verdad es que él piensa que yo soy hater de los Vaqueros por alguna razón. Pero no. Simplemente era para decir todo eso, Francisco, que es que yo no soy hater de los Vaqueros. Ah, no. También estaba diciendo que este programa, que no somos serios, que si queremos, que si debemos ver un análisis serio, deberíamos ver el programa, ¿verdad? Que está durísimo, by the way, el programa del Sonso, Tony Ruiz y Guayito. BCN Full Court. Sí, durísimo contenido, así que todo el mundo también denle para allá, que están haciendo un trabajo excepcional, obviamente leyendas de este baloncesto superior nacional como Guayito Santiago, Tony Ruiz, que fue coach de los Cangrejeros, coach de Arecibo, realmente... Ahí lo que hay es experiencia. Hay resumen. Y Sonso que siempre está partiéndola. Pero podemos coexistir, ¿me entiendes? O sea, así que... Contenido diferente. Contenido diferente. Contenido diferente, como quiera vamos al grano, y como quiera se analiza, ¿me entiendes? Y nadie está obligado a ver este. Siempre agradecido de todos que sacan su tiempo para ver un ratito a nosotros hablando ñoña. Pero si no te gusta, pues... Skip. Ya. Ya está. También es gratis, by the way. Y es gratis. También si quieres... El skip es gratis también. Ok, Jesús Quintana. Háblame. Vamos a hablar rapidito de varias cosas. En el juego 3 del Vaquero y de los Cangrejeros de Santurce habíamos hablado de la cantidad de revisiones, ¿verdad? De esto de los FAU y demás. Y se ha vuelto una popularidad en las redes sociales hablando de las apuestas. Uy, ay. Obviamente hemos visto en muchos deportes, no estoy hablando específicamente del BCN, en muchos deportes, NBA, béisbol, bueno, ¿verdad? El que sabe de béisbol, eso de las apuestas lleva mucho tiempo. Pete Rose estuvo muchísimos años sin entrar al Salón de la Fama por la sencilla razón de que estaba apostando. Hace poco, no me acuerdo en qué, creo que fue en NBA, no me acuerdo en dónde fue, que también cogieron un jugador y lo esto. Bueno, en NBA lo banearon. Es un juego que el hermano de Michael Porter Jr. que lo mismo. Que lo banearon porque estaba apostando por sus propias estadísticas malas. Sí, y jugaba malo adrede y ganaba dinero.
¿Tú piensas, Jesús Quintana, que lo que dicen en las redes sociales puede tener algún tipo de sentido? ¿Piensas tú que las apuestas... O sea, estamos hablando de unos equipos, los Vaqueros de Bayamón y Cangrejeros de Santurce, que yo sé que hay mucha gente que le está metiendo un ticket a esto, Claro, a esto en las 100%. apuestas. ¿Crees que esto tenga que ver esta situación de que se ve tan a leguas en cada juego, el arbitraje yendo para un lado o para el otro? ¿Tiene que ver con las apuestas o simplemente es que el arbitraje no está al nivel o simplemente que es así, que así es el BCN? Yo creo que hay un poquito de las dos. Entre lo de las apuestas y lo de los árbitros. Los árbitros ya hemos hablado un sinnúmero de veces. O sea, realmente muchas jugadas que son bien dudosas. Jugadas que nosotros pensaríamos que revisarías porque no fueron, no revisa. Entonces después revisa otras jugadas que es como que no entendemos por qué. Y el arbitraje definitivamente tiene que mejorar niveles catastróficos. Lo de las apuestas es bien complicado porque si yo no sé si llegaríamos a un punto y me he visto yo siendo un poquito... ¿Cómo te digo? No querer pensar no querer peek behind the curtain, como dicen por ahí. Pero yo no creo que llegue al punto de tú arreglar una serie por cumplir con apuestas, ¿me entiendes? Claro, como claro. que para mí lo encuentro demasiado complicado y súper... Oye, no es ético para nada que fuese de esta manera, pero también tiene que ser bien complicado hacerlo sin que se dé cuenta la gente, ¿me entiendes? Claro. Como que... O sea, yo no creo que tú harías tan obvio tampoco. O sea, como hemos visto lo de los fouls y las cosas. Si es por eso, se está viendo demasiado obvio. Yo no creo que tú harías tampoco tan obvio. Ejemplo, yo he escuchado de teoría, ejemplo, cuando la serie de Cleveland y Golden State del 3-1, esos 3 últimos juegos fueron a arreglar, que fueran 7 juegos, pero fueron juegos que fueron competitivos. O sea, no creo que estos te están arreglados al punto de que, exacto, que tú vas a manipular una serie por completo. Yo entiendo que obviamente en el término esto sigue siendo un negocio. O sea, nosotros somos fanáticos de esta liga, pero esto sigue siendo un negocio. Y le conviene 100% al BSN 7 juegos de los Vaqueros contra los Cangrejeros porque el ticket que se va a hacer todo el mundo ahí. Claro. Y lo mismo, la casa de apostadoras por 3 juegos más que tú puedas apostar. Un juego 7, o sea, el dinero que salía a las casas de apostadoras de ambos lados por un juego 7 de Vaqueros y Cangrejeros. So, sí hace lógica pensar que, o sea, si hay ganancias de manipular, o si esa es la palabra que puedo usar, gracias a las apuestas, una serie, pero yo no quiero pensar que así estamos, ¿me entiendes? Eso es más como una opinión personal, pero sí pudiese como que entender que haya control más allá de lo que está pasando en cancha para alargar esta serie y hacer más dinero y todo lo demás. Yo pienso que el deporte en general, no solamente el baloncesto, el deporte en general se ha convertido ya más que lo lindo del deporte, sino en un negocio. Claro. Completamente. Siempre ha sido, obviamente, el deporte es un negocio también, porque, ¿verdad? Esto es un trabajo para los atletas. Y de esto comen y dan a comer a sus familias. Pero yo creo que esta parte de las apuestas es algo bien sensitivo y esto es algo que tocarlo con pinzas. Obviamente, yo igualmente que tú no creo que esto esté pasando aquí en el BCN, ¿verdad? O voy a tratar de pensar que eso no es lo que está pasando. Yo no quiero pensar eso. Pero definitivamente hay que tener mucho cuidado porque obviamente aunque no esté pasando, lo que está pasando ahora mismo en los juegos, especialmente como estábamos diciendo ayer en el live, este juego de los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce fue un juegazo y pasó rapidito, sin mucha revisión, sin mucha cosa. Los juegos de los Cangrejeros y los Vaqueros han tenido, especialmente el juego pasado, han tenido 150,000 revisiones por juego y esto crea la duda de qué es lo que está pasando. O sea, en el segundo juego, como dijimos, había los fanáticos de los Vaqueros quejándose porque del 29-14 los tiros libres y los arbitrajes, qué sé yo. En el juego pasado lo mismo, 29-14 los tiros libres, pero al revés. Entonces los fanáticos de los Cangrejeros se estaban quejando. Obviamente, tú siempre vas a quejarte si tu equipo no gana. Y vas a buscar. Pero, pues realmente le está quitando mucho al juego, a una serie tan importante como la de los Vaqueros y los Cangrejeros, una serie que trae tanto dinero. Mira la cantidad de artistas que no se están perdiendo estos partidos. Pues yo creo que esto crea la duda de que por qué se está dando así de esta manera. Yo siempre he creído, ¿verdad?, que el arbitraje de Puerto Rico aquí, ahí tenemos buenos árbitros que son árbitros de FIBA, que han estado en estas Olimpiadas y más. Y si son árbitros que han llegado hasta esas alturas, pues entonces, ¿por qué aquí están haciendo de esta manera? ¿Me entiendes? Yo no creo que cualquier árbitro, cualquier hijo de vecino, Jesús Quintana no va a ir a pitar un juego de Olimpiada, ¿me entiendes? Pues tienes que tener ciertos credenciales y cierta certificaciones y cierta credibilidad tú como árbitro,
para poder llegar a ese nivel. Pero entonces lo que se está demostrando aquí en estos juegos, en el BCN, pues no va a la mano con eso. Y yo creo que eso es un poquito difícil de roer. Este le iba para el próximo tema, pero ya que estamos hablando del arbitraje, Walter Hodge mandó caliente en las redes sociales. El Walter, el mío. Walter Hodge. Bueno, ese tipo de verdad que la bestia. Walter Hodge Jr. puso en sus stories ayer: si en algún momento ofendí a alguno de ustedes, les pido de corazón que traten de mejorar para que no vuelva a suceder. Tranquilidad. Y pone una de estos de los vaqueros. No va a pedir perdón, papi. No va a pedir perdón. Ahora bien, Jesús Quintana. Yo sé que Walter es un roncón. Yo sé que a Walter le gusta el careo, le gusta el trash talk y demás. Pero tú no piensas que ya ha llegado a un punto que se ve un poco personal de parte del arbitraje. O sea, en el juego 1 lo votan. Suspendido para el juego 2. Juego 3 le cantan 5 fouls en 35 segundos. Piensas que realmente, y hay muchas de las faltas que yo decía contra, mano, como que eso no es falta, ¿me entiendes? Como que es un juego físico y se puede, tú no tienes que pitar esa falta de esa manera. ¿Crees que ya es un momento de que ya los árbitros están cansados de bregar con Walter y le van a pitar todo lo que venga? ¿O simplemente realmente pues, se merece lo que está pasando con el pito a Walter Hodge? Bueno, desde que pasó el incidente con Mojica, esta serie cambió por completo. Ya. Yo te lo dije, tan súper sencillo. Bueno, además, hay un video que creo que antes del segundo juego que dice no hay trash talk. O sea, no se pueden hablar. Uh-huh. O sea, en la vida yo había escuchado que tú vas a decirle a un equipo, no vas a roncar al otro equipo. O sea, ¿me entiendes? Como que eso es parte del juego. Parte natural del juego, ¿me entiendes? Como que ya está ahí para abajo, ya el pito va a estar súper finito. De hecho, dicho y hecho, lo hemos visto, ¿verdad? Los últimos 2 juegos. Obviamente, Mojica y Walter, los dos tuvieron culpa de lo que pasó. Obviamente, o sea, y no voy aquí a coger sides porque los dos se cucaron, los dos se tocaron y los dos va afuera los dos. Claro. ¿Me entiendes? Y yo creo que tiene que ver con eso. O sea, de ese momento para adelante, porque como están tan sensitivos, bueno, tú lo viste ya la primera que Walter le habló. Él fue al árbitro. Técnico, ya tiene el primero. No van a aguantar. No, como que en el juego 3, cuando le pasó lo del dedo, él fue rápido. Él sabía que se iba a coger un técnico. Pero fue caminando a Vegar y le dijo antes que terminara de hablar, le cantaron la técnica. Pues ya, toma, págata. Acabito de entrar, toma. Primera técnica, ya va para el banco. Yo no quiero decir que no es personal porque, pues, realmente yo creo que este es un jugador que ha sido así toda su carrera, ¿me entiendes? Como que ya... Y puede ser que tengas un punto de que ya llegaron como que, bro, ya, o sea, no vamos a seguir... O sea, el comportamiento ya no va, o sea, y tú ves también, o sea, se mofa mucho también a los árbitros y todo. Después empezó a ser así el juego, o sea, él también, ¿me entiende? Como que es 50-50 porque maybe llega un punto en el que contra dejarlo jugar también, que tú también estás de acuerdo con eso. También... ¿Sabes dónde tú estás metido? Estás en el rancho. O sea que esa gente lo que va a hacer es gritarle, bueno, Mojica es tu papá, le gritaron. O sea, que un sinnúmero de cosas le gritaron a Walter. O si sabes que realmente está así, como que tampoco vengas a empeorarlo, ¿me entiendes? Claro, como que también está dando... Que es como que hay que estar mi queja un poquito con los árbitros, porque o sea, no controlan tampoco el ambiente. Como que se dejan llevar por la emoción también. ¿Sabes dónde estás? Claro. Entonces viene, tú sabes muy bien que todo el mundo está esperando ese quinto foul de Walter para cantarle ahí fuera y hacerlo canto. Le cantaste dos fouls corridos que fueron, bro, no fueron tantos, no, ¿me entiendes? Claro. Sí puedo pensar que es un poquito personal, pero no se la puedo dar 100% tampoco. O sea, que Walter no se las merece, ¿me entiendes? Porque después también... De cierta manera, él sabe lo que hace también. Y él también, tú sabes, piensa que puede hacer lo que le pega la gana de vez en cuando. Y oye, respeto a Walter. Walter es un... Y a veces eso le funciona. Claro. Sacarle juego y poner a los otros equipos eso es parte de su estrategia de cómo lo hace. Y sale 1000 veces. Pasa que en esta serie, pues lamentablemente, le ha jugado en contra. Claro. Y pues no sé. Juego 4, llevaban 3 juegos que prácticamente no has estado, so hay que ver qué pasa ahí. Sí, o sea, la importancia de Walter Hodge durante toda la temporada del Cangrejo fue increíble. Por eso se ganó el 6º hombre del año. Y yo creo que tiene que buscar la manera de seguir siendo él, pero no permitir que la emoción, que yo creo que eso es parte esencial del juego del Cangrejo y lo que ha hecho los Vaqueros, es sacar de las casillas al equipo de los Cangrejos. O sea, y empezó bien temprano en el primer juego. Javier Mojica, como te dijo, Javier Mojica, el
Captain Mo, que ha sido pieza esencial de los vaqueros de Bayamón por los últimos 15 años, vamos a ponerle, ¿me entiendes? O sea, y no lo digo literalmente porque ya siempre, que no lleva 15 años que le estuvo. No, claro. Por si acaso, aquí. Sí, aquí que cada cosa que digamos más, papi, esos son 2 memes, 3 posts. Con pincita. Anyways, gran parte de la. O sea, desde que lleva a los vaqueros de Bayamón Javier Mojica, ha sido de suma importancia para sus rondas, sus campeonatos y 100%. demás. Ahora mismo, él no es ese tipo. ¿Me entiendes? Él puede ser el jugador 6-7 del equipo que realmente tú no requieres de Javier Mojica que te mete el balón porque realmente pues tienes estos dos tipos que te van a hacer la mitad del juego y un 5 o 6 puntitos de cada los demás, ahí tú ganas el juego. Pero la misión fue clara. Galdea vuelta y sácalo de las casillas. Yo te lo dije. Y lo logró bien rápido. Él entró, su rol de esta serie en ese primer juego era eso. Entra, sácalo de las casillas y ya. Si Walter puede controlar eso y puede empezar a hacer su juego, entonces tenemos otra historia con los cangrejeros. Pero vuelvo y repito, es bien importante que Walter Hodge siga produciendo y se quede muchos más minutos en el juego. Y yo le adjudico su gran temporada a eso también. Sí, definitivo. Él estuvo súper enfocado. Ha estado, mira, aquí en la línea. Sí. De hecho, Ángel Rodríguez, siento que también tiene que ver mucho con eso, porque Ángel Rodríguez no es conocido. O sea, es realmente quizás el polo opuesto. Y ha ayudado a que los dos se mantengan como, oye, tenemos una meta. Claro. Creo que cuando tú le preguntaste eso a Ángel en la conferencia de prensa, eso fue lo que él te dijo. Como que dos estilos bien diferentes de como persona y como jugador, pero que los dos entendían que su meta mayor era ganar eso. Tienen que sacar lo mejor de cada uno para poder ganar. Tienen que volver a hacer eso, porque si no, la serie, como te dije. Definitivamente. Yo creo que ellos han aprendido a coexistir y realmente les ha ido brutal. Por eso es que los cangrejeros después de tanto tiempo ya están en una semifinal. Pero la clave de aquí es Walter Hodge. Si Walter puede, porque definitivamente sus refuerzos, Ian Clark y John Jenkins, no están haciendo, están sub y baja, no están haciendo el trabajo como es. Y yo creo que un tipo como Walter Hodge es la constante de este equipo de los cangrejeros de Santurce. Pero tiene que lograr. Los vaqueros de Bayamón saben lo que tienen que hacer. Claro. Y le toca al cangrejo, que es el underdog, le toca poder ajustar para poder no caer en el juego de los vaqueros. Si caes en el juego de los vaqueros, lamentablemente estás lambío. Así que, ¿verdad? Eso es parte de la estrategia de Walter. Tío, ese story, estoy aquí, estoy activo y voy para encima. No, y cuando él salió del juego, cuando le dan la quinta falta, él empezó a hablar como que tranquilo. Sí. Estoy aquí. Voy ready, como que sigan gritando, sigan esto que esto no se ha acabado, como que dice. Vamos a ver, yo espero. Ya mismo vamos a hablar sobre la predicción de este juego. Reacción de Walter, yo espero. Sí, señor. Otra cosa, antes de movernos al penúltimo tema, otra cosa que se ha hablado mucho en las redes sociales de Jesús Quintana, y este tema no le he hablado mucho porque realmente, primero que nada, no creo que esté pasando. No es que no creo, no, yo sé que no está pasando. ¿Verdad? Yo creo que esta situación de que están hablando de que porque Ricardo Dalmau, él es hermano de Cristian Dalmau, él está presidiendo la liga y que está esa serie arreglada, yo creo que eso está muy de más. Eso está muy de más. Yo puedo entender, ¿verdad? Que parezca, porque pues son hermanos, chévere. Pero ¿cuántos años lleva Ricardo Dalmau presidiendo la liga? Ya unos cuantos ya. Y Cristian Dalmau lleva varios años de dirigente. Pero como no estaban los vaqueros de Bayamón. Él estaba en Mayagüez y no pasó nada. Si no, Mayagüez hubiese sido campeón hace rato. O sea, yo creo que esto está... O sea, no dañemos... O sea, no le quitemos poder a lo que ha hecho los vaqueros de Bayamón. O sea, yo creo que Cristian Dalmau ha sido excelente dirigente este año. Ha hecho las movidas. O sea, obviamente tiene un equipo para vaquearlo. Pero no necesariamente porque tengas un montón de caballos significa que vas a ganar. O sea, porque van a coexistir, que es lo que hemos dicho 1,000,000 de veces. Tú puedes tener un equipo montado, pero si no lo hace, que del 1 al 12 funcione, ese equipo no puede ser y que le gane cualquier otro equipo. Tiene que haber alguien que engrane y ensamble eso. Y yo creo que Cristian Dalmau con su staff técnico, Elías Ayuso y Jolito Rincón han hecho un trabajo espectacular para eso. Yo realmente estoy bien lejos de la realidad de que eso de que la serie está comprada, que esto ya está... No, el vaquero dominó todo el año, barrió a Carolina y está la serie de 2-1 contra los cangrejeros de Santurce. Este equipo es un equipo monstruoso. O sea, ahora tú me llegas a decir que tenía 20 locos, tenía a Quintana en la 1 y a mí en la 2.
Pues entonces, Al pues, garete. y estuviésemos en la final, pues yo digo, pues contra, pues hay algo ahí corriendo. Hay algo corriendo. Pero este es el mejor, este es el equipo más dominante del BCN y realmente, pues, son hermanos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues eso es lo que hay. Oye, no. Pero eso no tiene, yo no tiene nada que ver. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver y realmente esos comentarios realmente están un poco de más. Porque, ¿verdad? Yo no puedo entender que, ¿verdad? Hay mucha gente que no quiere que los vaqueros ganen, pero ya hay a nivel de que si está comprado porque el hermano, no. Yo creo que es a nivel también de que tiene que ver con lo que hablamos en el programa pasado del dinero. Sí. De que amor, o sea que tiene el hermano allí, pues puede pasar por debajo de la mesa. No. La. Oye, que para mí, o sea, uno, no lo creo, y dos, no es algo de este año. O sea, no es algo que eso. O sea, lo del tope salarial que hemos hablado mil veces ya. Sí. No es algo de este año. Todo el mundo lo ha hecho desde hace mucho tiempo, así que no es nada nuevo. No, así y que yo creo que, ¿cómo se llama? Si realmente hubiese pasado algo, por ejemplo, ponle que Cristian un día se le haya dicho 2 o 3 a un árbitro, qué sé yo, yo creo y que no lo suspendan o para algo. evitar eso, yo creo que serían mano dura para que eso mismo, para que no se malinterprete, como es mi hermano, pues yo le paso la mano. Yo creo que sería más mano dura, como que está suspendido, esta es la multa. Pero eso no ha sido, y yo creo que de parte de Cristian tampoco, porque él no quiere poner a su hermano en esa situación, ¿me entiendes? Ricardo, Claro. ¿no? El presidente de la liga. Así que no creo, realmente yo dudo, no que dudo, estoy completamente seguro que eso no está pasando. Oye, simplemente aquí lo que sí está pasando es el arbitraje. Eso sí está pasando. Pero fuera de eso, no creo que más nada de Jesús Quintana. No, yo tampoco creo y definitivamente, pues, recuerda que pues, cualquier persona, ¿verdad? Va a buscar... Uno, si no te gusta el equipo, vas a buscarle cómo tumbar el equipo. Claro. Y número, o sea, y pues aquí sí se las puedo dar en el sentido de que cuando hay una ventaja, a nadie le gusta eso. O sea, a todo el mundo le gusta la competencia, todo el mundo le gusta ver un poquito más reñido. Y vas a buscarle las 5 patas al gato de por qué este equipo está tan superior. Ya. En vez de decir simplemente que es superior, ya, punto, ya. Eso no sé. Eso es así. Jesús Quintana, spoiler de noticia de última hora. ¿Quién fue el primer pick de los Vaqueros de Bayamón el pasado draft? ¡Ay! Enrique Freeman. Enrique Freeman, obviamente sabemos que es uno de los talentazos prometedores de este país. Él estaba militando con los Indiana Pacers y estuvo, ¿verdad? Está esto en estos últimos meses en el G-League. Pues Enrique Freeman fue dejado en libertad por el equipo de los Indiana Pacers del G-League, al igual que fue Ethan Thompson, el tuyo de los Osos de Manatí. Obviamente que, lamentablemente, pues, lo que se tiene que irse para la casa porque los Osos de Manatí están eliminados hace 12 meses. Ok, pero... O sea, Simplemente... o sea, es que ese es el problema, Col. Tú puedes dar noticias sin tener que... O sea... Yo no lo hago para ti, yo digo... No. porque Gracias a Dios. tú eres fanático de los Vaqueros, no de los Osos ahora. No, ya Oso no me importa, yo me imagino. Tú eres vaquero ahora. Eso no tiene nada que ver. Anyways, Ethan Thompson ahora mismo en el BCN no tiene trabajo. Está bien, pero esto tiene que venir a decir... Eso Oh, digo- llevan eliminado 12 meses. ¿Cuándo empezó la temporada? Empezó en marzo este año, ¿fue? 5 de marzo, 3 de marzo, algo así, ¿verdad? 15 de marzo creo que fue. 15 de marzo. Los Osos se eliminaron el 17. Anyways, El punto es que Freeman es un Freeman. Freeman... De verdad que este pana está hecho un comediante. Me quedo frío. Anyways, ríanse en lo que un momentito. Oye, a David le gustó. Sí, Se rió. sí. Shout out a David. Gracias, David. Por Oye, reírte. se rió. Le quedó buena. Enrique Freeman, hombre libre, está libre. ¡Ey! Jesús Quintana, ¿qué posibilidades? Ay, Si tienes ay, que ay. darle de un 0 a un 100%, ¿qué posibilidades hay que el vaquero, que mi hermano Eric Duars y la leyenda de este baloncesto, Carlos Arroyo, quieran recoger? Porque eso es recoge y vámonos. Que vayan a traer a Enrique Freeman para unirse al equipo vaquero. Si tú tienes ganas de Esa es. esa es la que... Si tú quieres bullear. Si tú quieres realmente decir, ya, ¿me entiendes? Si tú quieres bullearla, es verdad. Y tú quieres ponerla, ¿me entiendes? Como que si ya, como dices, ya estábamos seguros de que eres el mejor equipo, quieres ahora ponerte, lo hace. Si lo van a hacer, no sé. No sé si a estas alturas, maybe piensen un poquito hasta en la imagen, ¿me entiendes? Como que traer a un tipo ya... Bueno,
Ellos, A jugarte 5 juegos, 6 juegos y ya y ganarte campeonato, ¿me entiendes? No ellos lo sé. draftearon, eso es parte de su No, plantilla. no. Técnicamente no están rompiendo ninguna regla. Es un tipo que está registrado y todo en su equipo, ¿me ¿Está entiendes? ahí? Pero no sé, eso nunca antes visto. De repente hay un caballo a jugar 5 jueguitos y Digo, no, darle los anillos. no hay problema con eso porque Es algo un poquito más moral. Es como algo moral, es lo que te quiero decir. No hay nada malo. aquí yo te voy a decir una cosa. Mi hermano Duars, yo lo traigo y buleo al otro equipo. Repito, si tú tienes la oportunidad de hacerlo y el tipo te dice que si que te llega mañana, que llegue mañana. Es más, si hoy se puede informar, que juegue hoy. Yo me entiendes? traté de comunicar con Eric, pero no me ha contestado. Y llamé al brother Audi, saludo a Audi. Agente 00. Agente 00 Audi. y no sabía. Pero qué pena que si me contesta Eric después como la información, les dejo saber. Pero yo te voy a decir una cosa de sus Quintana. Si Enrique Freeman quiere venir a jugar, que venga y juegue. No, de una. Este tipo está súper caliente. Está ready. Para la vuelta. Está ready. Ahora bien, yo creo, este es el detalle. Yo creo que tendrías que sacar a un jugador de tu rotación para ponerlo a él. Ahí. Sí, pero pues, como que los jugadores que están en tu rotación son los que te han llevado hasta ahí también, ¿me entiendes? Sí, pero no todo. Bueno, pero has estado ahí, ¿me entiendes? O sea, ¿quién está en el vaquero? ¿Quién está en los vaqueros que... En verdad, quien se puede ver afectado es Batman. Batman, pero me daría pena. Ahí sí te la doy. Al menos que Batman se tire el ¿me entiendes? El duro, el leyenda, que diga, ¿sabes qué? Ya mi tiempo ya... Go get it, John Blood. Deja a John Blood a hacer su trabajo estos jueguitos para que se refresque un poco en las aguas del BCN. Claro. Jordan Cintrón juega esa posición. Pero contra... Sí, pero tú puedes jugar hasta Freeman en la 5 si quieres. Freeman está alto y Freeman está atlético. Freeman está duro. Freeman tú puedes jugar hasta en la 5 si te paga la gana. Lo han hecho. Bueno, en NBA jugó del centro. Del banco por maíz. ¿Qué? Antes. ¿Qué? Qué ridículo es. De hecho, para el año que viene... Qué ridículos son, vaqueros. Fíjate en eso. Qué ridículos son. Diache, mano. Diache, mano. Vamos, llega Freeman. Yo te voy a decir una cosa. Yo Batman, digo, está duro. Voy a repetir, está duro porque Batman es el único jugador de los vaqueros que jugó todos los juegos. Exacto. Pero, ¿me entiendes? El Youngblood, para que venga y se mueva. O sea, yo lo haría con... Batman lo que quiere es esto. Yo lo haría en el sentido como que si tú vienes a jugar ahora, te enamoras. Enrique Freeman nunca jugó BCN. Y, ¿me entiendes? Para enamorarlo, para que entonces el año que viene esté día 1. Y Freeman día Obviamente, Freeman, que by the way, un saludo a Ferdi, que él puso un post sobre eso. Y estoy concuerdo con eso. O sea, Freeman, obviamente, su sueño es estar en la NBA. Pero yo creo que, al igual que dice Ferdinand, su baloncesto se ve bien europeo. Bien, que es un tipo que yo creo que va a ser grande en las ligas en Europa. ¿Me entiendes? Y eso quiere decir que puede estar aquí temprano. Con el BCN, cuando se acabe. O sea, no día 1, pero puede estar temprano. Sí, no, claro. Si tienen la capacidad, obviamente, la eminencia Carlos Arroyo tiene la capacidad si tuvo la capacidad de traer estos 3 tipos, tiene la capacidad. Llamada, estoy seguro que la llamada. Oye, yo me sorprendí cuando en el día del draft ya había un mensaje de él con hoodie de vaqueros y todo. O sea, Él quiere jugar aquí. Él quiere jugar aquí. Y yo creo que también para Enrique Freeman es bueno, sale de G-League, viene aquí, rompe la liga en estos jueguitos. Obviamente es difícil, a lo mejor no tiene los juegos que esperamos porque, ¿me entiendes? Es una cohesión de un equipo de toda la temporada y viene a jugar los últimos par de juegos. Queremos de eso que haga 3 alley-oop y meta 2 tapones y nos fuimos. Pero si tú juegas a jugar unos par de minutitos aquí, te enamoras de la liga, no sé, yo el vaquero lo traigo. Buleo a la liga, recoge y vámonos, campeonato más seguro. Y entonces, Enrique Freeman llega al vaquero. Y entonces, si el año que viene, entonces Galinari no está, o no está Jabal Magui o qué sé yo, pues ya sabes que tienes a Enrique Freeman ahí, un nativo de ese calibre. De refuerzo o 2, depende de lo que sea. Depende de lo que es esto, y te traes un refuerzo de otra posición, la que tú quieras. Te traes entonces, cambias por la 2 a Chris Duarte o en la 3. Que se supone que no venga y trae otro caballo, pero tienes de nativo. Tienes a Steven Thompson en la 2, que eso es un metebola. Es que esa gente de los vaqueros están zafán, ¿verdad? Así que eso es lo que hay. Enrique Freeman vendrá o no vendrá. Dejen tus comentarios aquí si tú piensas que Enrique Freeman va a llegar este año al baloncesto superior nacional con los vaqueros de Bayamón. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Jesús Quintana. Antes de irnos,
Quintanita, mi pana, mi amigo, antes de las predicciones, ya salió la preselección nacional para el torneo de la AmeriCup 2025. Nombres grandes, damas y caballeros, nombres grandes, nombres frescos y nombres que regresan a este listado de la selección. Sí. Me gusta. Preselección nacional, está en pantalla ahora mismo la foto con la preselección nacional, ¿verdad? Vía la Federación Nacional de Baloncesto de Puerto Rico, que fue la que la zumbó. José Alvarado, que imagino que obviamente ahora mismo no está jugando. No está en NBA, es probable que pueda venir y entonces lo usa como entrenamiento para cuando empiece la temporada de NBA. Alex Morales, que yo creo que es uno de los jugadores que debe estar sembrado en la selección. Alex está durísimo. Hizo un excelente trabajo en el torneo pasado cuando estaban jugando aquí contra... ¿Quién fue que jugaron? Contra Estados Unidos y contra... Estados Unidos. Y después Cuba, que no pudo. Y Carlos lo tenía jugando la 1. En la 1, papi. Que tú tienes un point guard así de grande, es buenísima. Arnaldo Toro, Stephen Thompson, Alin Ford, Ismael Romero, Ethan Thompson, André Curbelo. André Curbelo nuevamente en un listado de selección. Te dije que me sorprendió verlo ahí. Chris Ortiz, Philip Wheeler, Tayo Diace, Jordan Murphy, Gary Brown. ¡Ey! Regreso de Gary Brown a la selección. Gariel. Gariel la tiene bien pesada. Alfonso Plomer, nombre nuevo. Aquí está. Pinzón está aquí. Y el vaquero. Y el vaquero Enrique Freeman. Ya lo vi, ya lo tengo, Jesús Quintana. Llegó el vaquero, jugó los juegos, se quedó por ahí. AmeriCup Puerto Rico. Me siento puertorriqueño. Ya. Eric, no te voy a durar para toda la vida, pana mío. George Condi del mío. Isaiah Piñeiro. Iván Gandía, Jader Fernández, Georgie Pacheco, Alexander Capo, Ramsés Meléndez y Jordan Cintrón. Me encanta. Obviamente de ese revolú hay que coger 12. 12. Vamos a ver después. Sí, vamos a hacerlo. mock. Después vamos a hacer un mock de quienes nosotros pensamos que deben estar en la selección de Puerto Rico. Obviamente este torneo es el AmeriCup, que es un torneo un poquito menos complicado. Así que yo creo que este es el momento de dar la oportunidad también a algunos jugadores a que se desarrollen en las selecciones de Puerto Rico. Pero esa es la preselección nacional. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Quién quitaría, quién pondría? De no saber en los comentarios bien rápido. Jesús Quintana, juego 4. Cangrejeros de Santurce, Vaqueros de Bayamón. Hoy se celebra ese partido en la Cueva del Cangrejo, Coliseo Roberto Clemente, a las 8 de la noche. Enseguida que termine este postcatazo, estamos ahí para ese juego. Jesús Quintana desde la Cueva el día de hoy, reportando en directo. Desde la escena del crimen. Jesús Quintana, obviamente no quiero preguntarte quién va a ganar, porque según tus escrachadas, dices que el Cangrejo no volvió después de ese segundo juego. Esta serie no me ha escrachado. No iba a ganar nuevamente. Así que el día de hoy, según tú, el vaquero roba en la cueva. Y entonces, trámite de rutina, vuelven al rancho. It's done. Vamos para la final. Yo no voy a hablar porque lo que voy a hacer es que voy a repostear el clip del Repostear el mismo. Repostear el clip Y ya. y ya, para acá arriba. Ya. Palancas hervidas. Eso es lo que, ok. Eso, Quintana, ¿qué tiene que hacer hoy? Vamos a poner una cosa. Si el Cangrejo, vamos a poner una casualidad que el Cangrejo le da con ganar. O quiere ganar. Vamos a poner que tiene muchas ganas de ganar. No deben tenerla. ¿Qué debe hacer el Cangrejo hoy diferente para poder ganar a los Vaqueros de Bayamón en su cueva y defender la cueva? Enter Walter Hodge. O sea, si ese hombre... Player 1, Walter Hodge. Walter Hodge, él tiene que llevar el tempo del juego. Si ellos logran llevar el tempo del juego. Y porque, oye, gente se nutre de él. O sea, además de que Walter Hodge tenga sus 18 o 20 puntos que sean efectivos de él nutre a su... O sea, él es una persona que... Eso es lo que hemos visto. O sea, cuando se ha caído este equipo, porque la moral es a todo el equipo. O sea, cuando estos líderes que están ya frustrados por faltas o esto, se te cae todo el mundo. Tú tienes que tener tus dos jugadores, Ángel Rodríguez y Walter Hodge, llevando la armonía en este equipo y controlando el tempo del juego. Van a hacerlo. Y lo otro, papi, los refuerzos tienen que... Por lo menos los refuerzos en la casa juegan bien. Sí, sí. So, si John Jenkins y Clean Clark llegan hoy metiendo la bola, se supone que veamos un Cangrejo
con ganas de ganar y quizás, ojalá. Pero no van a ganar. Ojalá empaten, pero Pero eso no va a pasar. eso no va a pasar. Ok. Me pasaste algo ahora, lo estoy leyendo, perdón. ¿Lo tienes por dentro? Sí, porque me acaba de pasar algo. Chris Duarte, Big Game. ¿Big Game de Chris Duarte? Chris Duarte, Big Game. O sea, que hoy le quitan la bola a Galo de la mano y se la dan a Chris Duarte. Chris Duarte, Big Game. Big Game. El juego pasado, ¿por qué? Esa es la estrategia hoy del Cangrejo. No Galo. Gallinari. No Gallinari. Y de repente Chris Duarte Toma. tocó el mangú Ya. para llevar. Yo te voy a decir lo que van a hacer los Cangrejeros de Santurce para ganar hoy. ¿Qué van a hacer? Aunque tengo la gorra de Bayamón, vaqueros ahí. No, es que yo estoy como confundido. Es que yo me pongo contigo. las gorras que yo Está quiera. bien, Yo pero me estoy poniendo las gorras. No, es que lo más brutal es que, entonces, ejemplo, hace un podcast de los vaqueros. Con la ¿verdad? gorra de los cangrejeros. Con la gorra de los cangrejeros. Así Todo soy. el podcast. Entonces soy. hoy me estoy seguro que va a la misma hora que el cangrejo empata hoy con una gorra de los vaqueros puesta. Qué bueno que me está siguiendo la pista. O sea, ¿me entiendes? Después el payaso soy yo. Así soy. Me pongo la gorra que ese día me sienta. Hoy me combinaba con el azulito de la gorra de los vaqueros y me la puse. Qué chavi, Y como los vaqueros brother. están en electo, pues, ponte la tula de los osos a ver. Mira. Es que, mira, ahora va a darte la predicción Corti con una gorra de vaquero diciendo que el cangrejo gana hoy. Mira. Así soy. Soy opuesto. Jesús Quintana. Hoy gana el Cangrejo. Saca este clip. Hoy gana el Cangrejo. Defiende su casa. Defiende la cueva de Jesús Quintana, mi amigo y mi pana. ¿Por qué va a pasar esto? Bien sencillo, Jesús Quintana. Bien sencillo. Hoy Ángel Matías tiene que empezar. Ángel Matías tiene que empezar en la rotación regular del Cangrejo. En los primeros 5, cuando están saludándose y esto, Ángel Matías tiene que estar ahí. ¿Y va a estar, tú crees? Bueno, yo no sé si va a estar. Yo como quiera hacer, al final del día, los Cangrejos van a ganar. ¿Te gustó esa, verdad? Me entró el espíritu, me entró una cocolía por dentro, papá. O sea, cuando la echan en esto viva, las echan en el agua, así me puse. ¿Por cuánto gana el cangrejo, Corti? No te voy a decir ¿Por cuánto gana el ¿Tú sabes lo Cangrejo? que pasa, Jesús Quintana? Que si yo te digo por cuánto va a ganar, sería injusto de mi parte que yo esté tan así y tú escrachándote. Así que no voy a hacer eso porque tú eres mi amigo. No, pero es que ya tú... ¿Qué más me falta, Corti? Me has dicho potesal, me has dicho... Escúchame, O sea, por favor, escúchame. ¿qué más me entiendes? Jesús Quintana, hoy el palanqueo, hoy la placita está llena. Ok. Después del juego. Ya está. Serie 2-2, gana el Cangrejo y defiende la cueva. Hoy Ángel Matías va a tener un juego grande si lo ponen a empezar. ¿Y si no? Si no, también lo va a tener grande. Ok. ¿Verdad? Cuidado como interpretan el que es grande. Este es mío, mi pana, pero cuidado ahí. Sí, porque yo te digo, yo lo dije y saliendo de mi boca, yo sabía que la había hecho pedazos ya. Así, un saludo a Philly. Ese me pega las cosas de Philly. que Ese tiene el grande y el largo. Philly se tiró en el juego de estrella. Y decía que sí, que se lo mete. Y yo le voy a meter el grande y le voy a meter el largo. Yo estuve riéndome como por 2 semanas de ese video. No, Philly la partió en mil pedazos la partió. Anyways, pero El punto que Matías... Matías va a tener un juego grande hoy. Es un juego grande. Y yo creo que los refuerzos van a venir a hacer el trabajo. Ok. Que eso es lo que necesita el Cangrejo. O sea, si sus refuerzos, Ian Clark y John Jenkins, se ponen para la vuelta, pues mira, Así que gana 10+. la fluidez ofensiva, no sé si 10+, pero van a ganar. No, que tú estás dando muy cómodo el cangrejo. No. La fluidez ofensiva va a correr. Yo creo que estoy de acuerdo contigo un poco, porque yo creo que los ajustes hoy van para Gallinari. O sea, Gallinari no puede tener otro juego de 32 puntos. Pero hay que ver cómo viene el ritmo Chris Duarte. Bueno, te digo que shutdown el juego pasado, él pidió Sí, pero es que lleva 2 juegos shutdown. Oye, y llegó un momento que él pidió la bola. Y yo, dame la bola, güey, que yo quiero, o sea... Quiero contribuir. Pero yo creo que hoy 25 de Chris Duarte. ¿Y Simoni?
25. No dice Money, pero 25 de Chris Vamos a meter Duarte. 25. Vamos a meter Ok. 25 de Chris Duarte. El vaquero pone esta serie 3-1. Te digo una cosa. Si el cuadro regular del día de hoy es el siguiente. Ángel Rodríguez en la 1. Walter Hodge en la 2. Escúchame bien. No les voy a durar para toda la vida. Algún momento yo me voy a retirar de hacer esto. Y miré para una de estos de monjes y esas cosas, a predecir el futuro en otros lados y ese tipo de cosas. Para la India ya, metido en un de estos de monjes, para ya, predecir sí. el futuro por allá. Así, Con la calvo, badola, con la badola así, bien viviendo, larga, así bien. nutriéndome de sol y plantas exóticas. Pero Angelito en la 1, Walter en la 2, John Jenkins en la 3. Ok. ¿Quién juega en la 3 ahora mismo? Yo No, sé. embuste. Benito fue que No, empezó es que ahora. tú tienes que empezar con John Jenkins obligado. No necesariamente. No necesariamente. Yo Pero pondría para Mati- para no, traer, yo dos, tra- yo para tra- traer dos refuerzos del banco, los dos. La luz verde del ¿Verdad? banco. Sí, y Luz verde para, del lo que, banco. para lo que están haciendo. Corti la mete más que ellos, imagínate. Tú la metes más que John Jenkins. Escúchame. En la 3 Matías. Angelito, Matías en la 3. Lo que pasa es que tú quieres machar a Matías con Galinari. Eso es lo que yo quiero que pase. Yo quiero machar a Matías con Galinari. Porque Matías es mucho más ofensivo que Respiñeiro. Sí, igual en la 4, tú dices. Jugar con la 4, con irte, aunque te vayas pequeño, pero Matías es muy defensivo también. Tipo fuerte y la mete mucho. Hacho, pero esos rebotes, papi, ahí sabe almorzar a los cangrejos. Hay que ver. Vamos a ponerle que ese es mi titular. O puedes poner entonces en la 3 a Matías, En la 4 en la Piñeiro. 4 a Piñeiro y en la 5 a Farid. Ahí yo me iría. Yo me iría así. ¿Quién es el centro? Porque el switch, porque puede jugar el switch y Piñero se puede convertir más ofensivo también. Es probable. Porque Piñero lo que tiene no ha hecho porque. Entonces switcheas con el matchup de, y tiene de Galinari. entre Duarte y. O sea, se tiene allá la Duarte y ¿Te Galinari, gusta pero ese entonces pueden cuadro? guardiar. Y saliendo entonces dos refuerzos Dos del refuerzos banco. del banco. Ahora no hay point guard en el banco. Porque tienes a Matías, pusiste a Rodríguez y a Walter a empezar los dos. Tienes a Javi González, úsalo. ¿Cómo te Javi? ¿Javi dónde está Javi? Javi está ahí, pero. Cangrejo, ¿verdad? Sí, pero Javi no. Úsalo. Javi no lo están usando. Pero úsalo. Olin, olvídate, oye, vida o muerte. Úsalo. Javi es campeón del BCN. Claro, pero no sé. Está engavetado. Ya. No sé, eso es lo que yo pienso. Jesús Quintana, olvídate de lo demás. Me dio un pequeño. Sí, un bajón de azúcar pensando en esta rotación. A menos que la rotación sea jugar con los 5, jugar los 40 minutos, que lo puede hacer también. Olvídate. Vida o muerte hoy, bendito. Papi, igual te Descansa- los 40 descansa minutos. mañana. Mañana descansa. Hoy vamos a todas. Y buscarle que tengan problemas de FAO a esta gente. Eso sí, eso es clave. Buscar los problemas de FAO para los vaqueros, que se metan en FAO temprano y puedan jugar. Pero hoy defiende la casa, la cueva del cangrejo, los cangrejeros de Santurce. Embuste. Se pone la serie 2-2. Embuste. Qué bueno. Sea hablando, tú, por favor, habla todo lo que tú quieras por ese micrófono. Para poder alargar más estos reels que voy a hacer el día de hoy. Esto. Oye, el te quedó duro. Yo que estaba viendo. Después que yo voy a hablar ¿Qué dices? de Jared Ruiz. Qué fácil lo hago. Anyway, Jesús Quintana. Ya, Corillo, Jesús Quintana va a estar en la cueva hoy. Así que vayan para allá, tírense fotos, piden el autógrafo, porque ustedes no todos los días conocen en un pote de sal viviente. No se lo encontraron en la mesa para el steak, lo tienen allí con usted. Así que usted pida el autógrafo, tírese fotos con él. Y después recuerden, después del partido hay live nuevamente analizando el juego 4, Cangrejeros y Vaqueros. Jesús Quintana desde la cueva del Cangrejo. Vamos a estar ahí activos. Usted es bien importante que haga dos cosas cuando ahora se está acabando esto. Suscríbase al canal, Importante. dele like, dele a la campanita, déjenos sus comentarios. Sigue a Jesús Quintana en Jesús Quintana PR en Instagram. Me sigues como Corte_PR. Y nosotros nos vemos ya mismito después del partido. Y entonces vemos cuántos olis recibo o cuántos reels voy a hacer. ¿De acuerdo, Jesús Quintana? Sí, oye, ¿tú estás de acuerdo en una cosa? ¿Qué? Que si el vaquero gana hoy, se cumple mi predicción. Si el vaquero gana hoy, apague y vámonos. Yo espero que tú estés claro de que si el vaquero gana hoy, Se acabó lo que se daba. se cumple lo que dije. Se acabó lo que se daba. Ok, ahí. Solo quería saber eso.
Me puedo escrachar hoy. Si me escraché hoy, pues me escraché. Pero si no me escracho hoy, sabes que se acabó. Se acabó lo que se da. Ok. Está bien. Vamos para eso. Me gusta. Corillo, agradecido como siempre de todos ustedes estar aquí en Corti de Show. Recuerda, suscríbete, dale like, comenta, siga a Jesús Quintana, me sigas a mí en Instagram y nos vemos ahorita nuevamente para hablar del juego 4, Cangrejeros de Santurce, Vaqueros de Bayamón. Yo soy Corti, Jesús Quintana, este es Corti de Show. Nos vemos ahorita.